¿Te imaginas cómo un ejército agotado pudo derrotar a 30,000 hombres en solo 17 minutos? ¿Fue genio militar, estrategia perfecta o un error fatal de su enemigo? Hoy descubrirás cómo Ricardo Corazón de León aplastó a las fuerzas de Saladino en la batalla de Arsuf, uno de los enfrentamientos más decisivos de las cruzadas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola batalla pudo cambiar el equilibrio de poder de todo Oriente Medio y preparar el escenario para uno de los enfrentamientos más legendarios de la Edad Media? Para entender cómo Ricardo Corazón de León logró una victoria tan fulminante en Arsuf, primero debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en un mundo donde la guerra, la fe y la supervivencia estaban completamente entrelazadas. A finales del siglo XII, Oriente Medio no era solo un conjunto de tierras disputadas, era el corazón palpitante de un conflicto global. Europa y el mundo islámico chocaban no únicamente por territorios, sino por prestigio, religión, comercio y poder. Las cruzadas no eran campañas aisladas, sino episodios de una guerra prolongada que llevaba casi 100 años desangrando la región. Cada ciudad, cada fortaleza y cada camino costero tenía un valor estratégico incalculable. En el centro de este tablero se encontraba el Reino de Jerusalén, una entidad frágil, constantemente amenazada y sostenida por un delicado equilibrio entre alianzas, refuerzos europeos y su propia capacidad militar. Este reino cruzado dependía casi por completo de las rutas marítimas del Mediterráneo para sobrevivir. Si perdía el acceso al mar, estaba condenado. Por eso, las ciudades costeras como Acre, Jaffa o Tiro no eran simples puntos en el mapa, eran auténticas líneas de vida. Pero el mundo islámico tampoco era un bloque monolítico. Durante décadas, estuvo dividido por rivalidades internas, luchas dinásticas y conflictos regionales. Esa fragmentación fue precisamente lo que permitió a los cruzados establecerse inicialmente en Tierra Santa. Sin embargo, esa situación estaba a punto de cambiar de forma radical. La figura que alteró por completo el equilibrio fue Saladino. Más que un simple guerrero, fue un unificador. Con una combinación de habilidad política, carisma personal y talento militar, logró algo que parecía imposible: unir bajo un mismo mando a egipcios, sirios, kurdos y otros pueblos musulmanes. Esta unificación no solo multiplicó su fuerza militar, sino que también le dio una ventaja estratégica clave: podía coordinar ejércitos enormes, sostener campañas largas y elegir cuándo y dónde combatir. El punto de quiebre llegó en 1187 con la batalla de Hattin. Allí, el ejército cruzado fue prácticamente aniquilado. No fue solo una derrota militar, fue un desastre total. La élite caballeresca del Reino de Jerusalén cayó prisionera o murió en el campo de batalla. Las reliquias sagradas se perdieron. La moral se desplomó. Y lo más grave, el camino hacia Jerusalén quedó abierto. Poco después, la ciudad santa cayó en manos musulmanas. Para el mundo cristiano, aquello fue un shock comparable a una catástrofe global. Jerusalén no era solo una ciudad, era el símbolo máximo de la fe, el objetivo último de las cruzadas. Su pérdida sacudió a reyes, papas y pueblos enteros. La respuesta no tardó en llegar. Así nació la Tercera Cruzada, una expedición militar de una escala nunca vista hasta entonces. A diferencia de cruzadas anteriores, esta no estuvo liderada por nobles menores o señores regionales, sino por las figuras más poderosas de Europa. El mensaje era claro: recuperar lo perdido costara lo que costara. Sin embargo, el Oriente Medio que encontraron los cruzados al llegar ya no era el mismo. Saladino había transformado la región en un espacio hostil, bien defendido y preparado para una guerra prolongada. Sus ejércitos dominaban el interior, mientras que los cruzados solo podían moverse con relativa seguridad cerca de la costa. Cada kilómetro avanzado era una lucha contra el calor, la sed, el terreno y un enemigo que conocía perfectamente cada palmo de tierra. Además, la guerra ya no se libraba solo con espadas y lanzas. Era una guerra psicológica. Saladino evitaba enfrentamientos directos cuando no le convenían, hostigaba constantemente a sus enemigos, cortaba suministros y atacaba la moral. Los cruzados, por su parte, estaban obligados a mantenerse unidos, disciplinados y en formación cerrada, porque cualquier error podía significar la destrucción total del ejército. El Mediterráneo oriental se convirtió en un escenario de tensión constante. Las flotas europeas llevaban refuerzos y víveres, pero también imponían límites. Si el ejército cruzado se alejaba demasiado de la costa, quedaba aislado. Si avanzaba demasiado lento, era desgastado día tras día. Cada decisión estratégica tenía consecuencias inmediatas. En este contexto, la marcha hacia el sur, desde Acre hasta Jaffa, no fue un simple desplazamiento militar. Fue una prueba de resistencia extrema. El enemigo estaba siempre presente, aunque muchas veces invisible.
Flechas que caían desde la distancia, ataques relámpago, retirada rápida. El objetivo musulmán no era destruir al ejército cruzado de una vez, sino cansarlo, desorganizarlo y obligarlo a cometer un error fatal. Y aquí es donde el contexto se vuelve crucial para entender Arsuf. La batalla no fue un evento aislado ni una casualidad. Fue el resultado inevitable de meses de presión, de un choque entre dos formas de hacer la guerra y de un momento específico en el que ambos bandos creyeron que el tiempo jugaba a su favor. Oriente Medio, en ese momento, era un polvorín. Cada victoria o derrota tenía repercusiones políticas, religiosas y estratégicas. Un solo enfrentamiento podía inclinar la balanza durante años. Arsuf ocurrió en ese delicado equilibrio, cuando la tensión acumulada finalmente estalló. Entender este mundo en guerra, este escenario cargado de intereses, miedos y ambiciones, es esencial para comprender por qué esos 17 minutos fueron tan decisivos. No se trató solo de fuerza bruta, sino de contexto, preparación y decisiones tomadas bajo una presión extrema. Y ahora que ya conocemos el tablero, es momento de analizar a los jugadores que estaban a punto de hacer historia. ¿Fue Ricardo Corazón de León un genio militar nacido para la guerra o simplemente un rey temerario al que la historia decidió glorificar? Para entender lo que ocurrió en Arsuf, es imprescindible conocer al hombre que estaba al mando del ejército cruzado, porque Ricardo no fue un comandante común, ni un rey tradicional, ni mucho menos un líder prudente en el sentido clásico. Ricardo Corazón de León nació en 1157, en una Europa dominada por intrigas, guerras dinásticas y ambiciones territoriales. Desde joven, Ricardo creció en un entorno donde la violencia era una herramienta política legítima. Hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, heredó no solo territorios extensos, sino también una personalidad explosiva, orgullosa y profundamente marcada por la cultura caballeresca. A diferencia de otros reyes medievales, Ricardo no fue educado principalmente para gobernar desde un trono. Fue educado para luchar. Desde su adolescencia participó en campañas militares, sofocó rebeliones y lideró ejércitos. Para él, el campo de batalla era un lugar natural. La espada no era un símbolo de poder, era el poder mismo. Su fama como guerrero se extendió rápidamente por Europa. Ricardo combatía en primera línea, algo poco común incluso entre los reyes cruzados. No delegaba las decisiones críticas ni se escondía tras sus generales. Esto lo convirtió en una figura admirada por sus tropas, pero también en un líder impredecible. Sus hombres no solo lo seguían por lealtad feudal, sino porque creían genuinamente que su rey era invencible. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Sin embargo, Ricardo también tenía defectos profundos. Era impulsivo, orgulloso y, en ocasiones, incapaz de controlar su temperamento. Estas características, que en política podían ser desastrosas, en la guerra resultaban sorprendentemente efectivas. En un mundo donde la moral y la percepción lo eran todo, un comandante audaz podía inclinar la balanza incluso antes de que comenzara la batalla. Cuando Ricardo asumió el trono de Inglaterra en 1189, apenas pensó en gobernar. Su objetivo estaba claro desde el primer día: la cruzada. Jerusalén había caído, y recuperar la ciudad era, para él, tanto una misión religiosa como una oportunidad de gloria personal. Vendió cargos, hipotecó tierras y exprimió los recursos del reino para financiar la expedición. Inglaterra no era su prioridad, Tierra Santa sí. Este detalle es clave para entender su mentalidad. Ricardo no pensaba como un rey sedentario, sino como un caudillo en campaña permanente. Su visión estratégica estaba moldeada por años de guerra en Europa, donde había aprendido a maniobrar ejércitos, castigar al enemigo y aprovechar el momento exacto para atacar. Durante el viaje hacia Oriente, Ricardo ya empezó a construir su leyenda. En Sicilia y Chipre demostró una combinación peligrosa de brutalidad y eficacia. No dudaba en usar la fuerza de manera extrema si creía que eso reforzaba su posición. Para sus aliados era un líder temible. Para sus enemigos, una amenaza constante. Pero también era un estratega frío cuando la situación lo exigía. Sabía esperar. Sabía contener a sus hombres. Y, sobre todo, sabía leer el campo de batalla. Ricardo entendía algo fundamental de la guerra medieval: la disciplina era tan importante como el valor. Un ejército desordenado, por grande que fuera, estaba condenado. Antes de Arsuf, Ricardo ya había demostrado su capacidad para mantener un ejército cohesionado bajo presión extrema. Durante el asedio de Acre, soportó enfermedades, tensiones internas y rivalidades entre líderes cruzados. Mientras otros discutían por prestigio,
Ricardo se enfocaba en el objetivo militar. Para él, la guerra no era un debate político, era una ecuación de fuerza, tiempo y oportunidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Ricardo como comandante era su comprensión del miedo. Sabía que el terror podía ser un arma tan poderosa como la espada. Su reputación precedía a su ejército. Las historias sobre su ferocidad se difundían rápidamente, amplificadas por cronistas y soldados. Esto afectaba directamente la moral del enemigo incluso antes del combate. Al mismo tiempo, Ricardo no subestimaba a sus adversarios. Respetaba profundamente a Saladino, algo poco común en una época marcada por el odio religioso. Este respeto no lo hacía más indulgente, pero sí más cuidadoso. Ricardo sabía que se enfrentaba a un líder inteligente, paciente y con recursos superiores en número. Por eso, su forma de conducir al ejército cruzado fue metódica. Durante la marcha costera hacia Jaffa, impuso una disciplina casi obsesiva. Prohibió cargas impulsivas, castigó la indisciplina y obligó a sus caballeros a resistir provocaciones constantes. Esta decisión fue impopular, pero estratégica. Ricardo estaba preparando a su ejército para un momento específico, aunque muchos no lo sabían. Aquí se revela una de sus mayores virtudes como líder, la capacidad de sacrificar la gratificación inmediata por una ventaja decisiva futura. En una época donde el honor personal podía llevar a decisiones suicidas, Ricardo impuso la lógica del mando centralizado. Nadie atacaba sin orden. Nadie rompía la formación. Nadie perseguía al enemigo por orgullo. Esta contención fue interpretada por algunos como debilidad. Incluso Saladino llegó a pensar que los cruzados estaban al borde del colapso. Pero Ricardo estaba construyendo algo más peligroso, un ejército tenso, disciplinado y listo para explotar en el momento justo. A nivel personal, Ricardo también jugaba un papel simbólico crucial. Su presencia física en la línea de batalla reforzaba la moral. No era un rey distante, era un combatiente más, aunque con autoridad absoluta. Esto generaba una cohesión psicológica difícil de romper. Cuando llegara el momento crítico, sus hombres confiarían en él incluso en medio del caos. Ricardo entendía que la guerra no se ganaba solo con números. Se ganaba con control emocional, timón y liderazgo visible. Estas cualidades, más que su fuerza física o su fama, fueron las que definirían su papel en Arsuf. Cuando el ejército cruzado se acercaba al punto de no retorno, Ricardo ya había tomado una decisión interna. No sabía exactamente cuándo ocurriría la batalla decisiva, pero sí sabía cómo debía librarse. Y cuando ese momento llegó, no dudó. Así, Ricardo Corazón de León no llegó a Arsuf como un rey improvisado, sino como un comandante formado por años de conflicto, obsesionado con la disciplina y plenamente consciente de que una sola orden, dada en el segundo exacto, podía decidir el destino de toda la campaña. Y en los siguientes minutos, demostraría por qué su nombre quedaría grabado para siempre en la historia militar. ¿Cómo pudo un hombre pasar de ser un comandante regional casi desconocido a convertirse en el mayor enemigo del mundo cristiano y en uno de los líderes más respetados de la Edad Media? Para comprender la batalla de Arsuf y la magnitud del desafío que enfrentó Ricardo Corazón de León, es imprescindible entender quién era realmente Saladino y, sobre todo, cómo pensaba la guerra. Saladino no fue un conquistador impulsivo ni un guerrero temerario movido solo por la fe. Fue, ante todo, un estratega paciente. Nacido en 1137 en una familia kurda, Saladino creció en un mundo islámico fragmentado, dividido por rivalidades políticas y luchas internas. A diferencia de Ricardo, no fue educado desde niño para buscar la gloria personal en el campo de batalla, sino para sobrevivir y ascender en un entorno extremadamente competitivo. Sus primeros años no auguraban grandeza. No destacó inicialmente como un gran combatiente ni como un líder carismático. Su ascenso fue lento, casi silencioso. Aprendió observando, escuchando y, sobre todo, esperando el momento adecuado. Esta capacidad de esperar, de no precipitarse, sería una de sus armas más letales. Saladino entendió algo fundamental: mientras el mundo islámico estuviera dividido, los cruzados siempre tendrían ventaja. Por eso, antes de pensar en expulsarlos de Tierra Santa, se concentró en una tarea mucho más compleja: unir. Utilizó alianzas, matrimonios políticos, diplomacia y, cuando fue necesario, la fuerza. No destruyó a sus rivales de inmediato, los absorbió. Los convenció. Los rodeó. Los hizo depender de él. Cuando finalmente consolidó su poder sobre Egipto y Siria, no solo controlaba vastos territorios, sino también recursos humanos y económicos enormes. Esto le permitió sostener ejércitos grandes durante largos periodos, algo que los cruzados rara vez podían hacer.
Mientras los europeos dependían de refuerzos esporádicos y de rutas marítimas frágiles, Saladino podía reponer tropas y suministros con relativa facilidad. Pero su verdadera fortaleza no estaba solo en los números, sino en su forma de hacer la guerra. Saladino evitaba las batallas campales innecesarias. No buscaba enfrentamientos directos a menos que tuviera una ventaja clara. Prefería el desgaste, el hostigamiento constante, la guerra de movimientos. Sus tropas, especialmente la caballería ligera, eran expertas en atacar y retirarse, en lanzar flechas desde la distancia y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Esta doctrina militar chocaba directamente con la mentalidad cruzada, basada en la caballería pesada y el choque frontal. Saladino sabía que enfrentarse de lleno a una carga de caballeros podía ser desastroso. Por eso, su objetivo no era destruirlos de inmediato, sino romper su disciplina, cansarlos, desorganizarlos y obligarlos a cometer errores. Además, Saladino comprendía el valor del terreno como pocos líderes de su tiempo. Elegía cuidadosamente dónde combatir. Aprovechaba el clima, el calor, la escasez de agua. En regiones donde el sol era un enemigo tan mortal como la espada, el tiempo jugaba siempre a su favor. Cada hora que pasaba debilitaba a los cruzados más que a sus propias tropas. A nivel psicológico, Saladino también era un maestro. Sabía que la moral era clave. Sus constantes ataques menores no solo causaban bajas, sino que generaban una sensación permanente de inseguridad. El enemigo nunca podía descansar. Nunca podía relajarse. Esta presión constante desgastaba incluso a los soldados más experimentados. Sin embargo, Saladino no era un fanático ciego. A diferencia de la imagen simplificada que a veces se presenta, era pragmático. Respetaba a sus enemigos capaces y despreciaba a los incompetentes. Admiraba el valor, incluso en el bando contrario. Este respeto no lo hacía menos peligroso, al contrario, lo volvía más preciso en sus decisiones. Tras la victoria aplastante en Hattin y la toma de Jerusalén, Saladino se convirtió en una figura casi legendaria. Pero lejos de confiarse, redobló sus esfuerzos. Sabía que la respuesta cristiana sería inevitable. La Tercera Cruzada no lo tomó por sorpresa. La esperaba. Cuando supo que Ricardo Corazón de León lideraba el nuevo ejército cruzado, Saladino entendió que se enfrentaba a un rival distinto. No era un noble europeo más. Era un comandante agresivo, disciplinado y dispuesto a asumir riesgos. Esto obligó a Saladino a ajustar su estrategia. En lugar de buscar una confrontación directa inmediata, optó por una campaña de desgaste meticulosa. Durante la marcha cruzada por la costa, sus fuerzas atacaban sin cesar, probando la resistencia del enemigo. Cada escaramuza era un experimento. ¿Cuánto podían aguantar? ¿Cuándo perderían la disciplina? ¿Quién cometería el primer error? Saladino confiaba en que el tiempo trabajaba para él. Sabía que el ejército cruzado avanzaba en territorio hostil, lejos de sus bases naturales. Cada día que pasaba aumentaba el cansancio, las tensiones internas y el desgaste físico. Desde su perspectiva, no había prisa. Si lograba romper la formación cruzada, incluso una sola vez, podría destruirlos por completo. Aquí es donde se revela la esencia de Saladino como estratega. No era impulsivo. No buscaba la gloria inmediata. Buscaba la victoria segura. Su estilo contrastaba radicalmente con el de Ricardo, y ese contraste sería decisivo en Arsuf. También es importante entender que Saladino no comandaba un ejército homogéneo. Sus fuerzas estaban compuestas por distintos pueblos, tradiciones y niveles de entrenamiento. Mantener la cohesión requería liderazgo constante. A diferencia de los cruzados, que estaban unidos por una jerarquía feudal clara, Saladino debía equilibrar intereses y egos diversos. Esto hacía que sus ejércitos fueran flexibles, pero también difíciles de controlar en situaciones críticas. Aún así, confiaba en su capacidad para manejar el caos. Había ganado batallas importantes gracias a su sangre fría y su lectura del momento adecuado. Por eso, cuando decidió presionar al ejército de Ricardo cerca de Arsuf, estaba convencido de que el desgaste acumulado finalmente daría resultado. Saladino creía que los cruzados estaban al límite. Que tarde o temprano alguno de sus caballeros rompería filas. Que la impaciencia vencería a la disciplina. Y durante un tiempo, todo parecía darle la razón. Pero la guerra, como él sabía mejor que nadie, es impredecible. A veces, incluso el estratega más paciente puede subestimar la determinación de su enemigo. Arsuf sería la prueba definitiva de hasta dónde llegaban las virtudes y los límites de la forma de guerrear de Saladino. Entender su visión,
su método y su mentalidad nos permite apreciar que Arsuf no fue una derrota simple ni un error trivial. Fue el choque de dos inteligencias militares excepcionales, cada una convencida de que el tiempo y la historia estaban de su lado. Y en los siguientes minutos, ese choque alcanzaría su punto más alto. ¿Qué haría si cada paso que das hacia adelante fuera un paso más cerca del agotamiento, del ataque constante y de una emboscada que podría destruirlo todo? La marcha hacia Jaffa no fue un simple desplazamiento militar, fue una prueba extrema de resistencia, disciplina y liderazgo que empujó al ejército cruzado al límite absoluto antes de la batalla de Arsuf. Tras la caída de Acre, el ejército cruzado se encontraba ante una decisión crítica. Permanecer en una posición relativamente segura o avanzar hacia el sur por la costa, exponiéndose a un enemigo que dominaba el interior del territorio. Avanzar significaba riesgo. No avanzar significaba estancamiento. Y en una cruzada, el estancamiento era casi tan peligroso como la derrota. Fue entonces cuando Ricardo Corazón de León tomó una de las decisiones más importantes de toda la campaña: marchar hacia Jaffa. Jaffa no era solo una ciudad. Era un puerto estratégico vital. Controlarla significaba asegurar una base logística desde la cual amenazar directamente Jerusalén. Pero el camino hacia allí era una pesadilla. Un estrecho corredor entre el mar Mediterráneo y un interior controlado por fuerzas musulmanas móviles, rápidas y perfectamente adaptadas al terreno. Cada kilómetro recorrido era una invitación al ataque. Ricardo comprendía el peligro desde el primer momento. Por eso organizó la marcha con una precisión casi obsesiva. El ejército avanzaría siempre cerca de la costa, con el mar a un lado y el enemigo al otro. Las naves cruzadas seguirían el avance desde el agua, proporcionando suministros, agua y apoyo. Esta coordinación entre tierra y mar era compleja, pero absolutamente necesaria. Sin ella, el ejército habría colapsado en cuestión de días. La formación era rígida y deliberada. La infantería protegía los flancos, los ballesteros se colocaban estratégicamente para repeler ataques a distancia y la caballería pesada marchaba en posiciones específicas, lista para responder pero bajo estrictas órdenes de no cargar sin permiso. Este detalle es crucial. A los caballeros, el corazón del poder cruzado, se les exigía contención absoluta. Mientras tanto, Saladino observaba. No necesitaba apresurarse. Sabía que el enemigo estaba entrando en su terreno. Cada día de marcha bajo el sol, cada noche sin descanso, cada flecha lanzada desde la distancia era una pequeña victoria. Su ejército hostigaba constantemente, atacando los flancos, probando la solidez de la formación cruzada, buscando grietas. Los ataques no buscaban una batalla decisiva. Buscaban desgaste. Flechas que caían como lluvia, jinetes que aparecían y desaparecían, gritos, polvo, confusión. El enemigo estaba siempre ahí, pero rara vez se dejaba alcanzar. Para los soldados cruzados, esto era psicológicamente devastador. No podían responder con su fuerza principal. No podían descargar la frustración. Solo resistir. El calor era otro enemigo invisible. El sol del Mediterráneo oriental castigaba sin piedad. El peso de la armadura, el polvo, la sed constante. Muchos soldados no morían por heridas, sino por agotamiento. Ricardo sabía que el tiempo jugaba en contra. Por eso mantenía un ritmo constante, ni demasiado rápido para romper la formación, ni demasiado lento para permitir un desgaste excesivo. Cada jornada era una batalla en sí misma. Mantener la disciplina era un desafío continuo. Los caballeros, entrenados para cargar y romper líneas enemigas, veían a los hostigadores musulmanes retirarse una y otra vez sin poder alcanzarlos. La tentación de romper filas era enorme. Y Saladino lo sabía. Hubo momentos críticos. En varias ocasiones, grupos de caballeros estuvieron a punto de desobedecer órdenes y lanzarse al ataque. Ricardo intervenía personalmente. Gritaba. Amenazaba. Reafirmaba su autoridad. Sabía que una carga prematura podía ser fatal. Si la caballería se dispersaba, el ejército quedaría expuesto y sería rodeado. La marcha se convirtió en un ejercicio brutal de autocontrol. Cada ataque enemigo era una provocación. Cada retirada musulmana, una burla. Pero la formación cruzada resistía. Avanzaban como un bloque compacto, lento pero sólido, absorbiendo el castigo. Saladino, por su parte, comenzaba a impacientarse. El desgaste estaba funcionando, pero no tan rápido como esperaba. El ejército cruzado no se desmoronaba. No cometía errores graves. La disciplina impuesta por Ricardo estaba dando resultados. Aún así, Saladino intensificó la presión.
Los ataques se volvieron más frecuentes, más agresivos. Las escaramuzas se acercaban cada vez más al núcleo del ejército. Los ballesteros cruzados disparaban sin descanso, mientras la infantería cerraba filas. La tensión era constante. No había descanso mental, ni siquiera durante las pausas. La logística era otro desafío enorme. Coordinar el suministro desde las naves requería una sincronización perfecta. Si el ejército se adelantaba demasiado, perdía contacto con la flota. Si se retrasaba, quedaba expuesto. Todo debía medirse con precisión. Ricardo supervisaba cada detalle, consciente de que un error logístico podía ser tan letal como una derrota en combate. El paisaje tampoco ayudaba. El terreno alternaba entre zonas boscosas, colinas suaves y llanuras abiertas. Cada cambio ofrecía nuevas oportunidades para emboscadas. Saladino conocía cada sendero, cada elevación. Sus exploradores informaban constantemente. El ejército musulmán se movía como una sombra, siempre presente, siempre amenazante. Para los soldados cruzados, la marcha se convirtió en una experiencia casi surrealista. Avanzaban rodeados de peligro, sin un enfrentamiento decisivo que pusiera fin al sufrimiento. El enemigo estaba ahí, pero fuera de alcance. La fatiga acumulada era extrema. Algunos comenzaban a preguntarse si llegarían vivos a Jaffa. Ricardo, sin embargo, mantenía el control. No solo militar, sino psicológico. Su presencia constante, su firmeza en las órdenes, su negativa a ceder ante la presión, mantenían unido al ejército. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Un solo fallo podía desencadenar el desastre. A medida que se acercaban a Arsuf, la presión alcanzó su punto máximo. Los ataques musulmanes se intensificaron de forma notable. Era evidente que Saladino estaba buscando algo más que desgaste. Estaba tanteando el momento adecuado para forzar una reacción. El ejército cruzado avanzaba ya exhausto, pero todavía intacto. Y eso era precisamente lo que hacía la situación tan peligrosa. La tensión acumulada era enorme. Los hombres estaban al límite. La paciencia se agotaba. El choque decisivo parecía inevitable. En este punto, la marcha hacia Jaffa dejó de ser solo un movimiento estratégico y se transformó en un preludio directo de la batalla. Ambos bandos lo sabían. Ricardo entendía que pronto tendría que permitir a su caballería hacer lo que mejor sabía hacer. Saladino creía que estaba a punto de provocar el error que esperaba desde hacía días. Todo estaba preparado. El terreno, el cansancio, la presión psicológica, la proximidad del objetivo. La marcha había cumplido su propósito, llevar a ambos ejércitos a un punto de no retorno. Arsuf no sería una batalla improvisada. Sería la explosión final de una tensión acumulada durante semanas. Y cuando finalmente llegó el momento, no habría espacio para dudas ni para correcciones. Solo decisiones tomadas en segundos, bajo una presión insoportable. La marcha hacia Jaffa había sido el verdadero combate previo. Arsuf sería su desenlace inevitable. ¿Qué pasaría si dos ejércitos completamente distintos en forma de luchar, pensar y moverse se enfrentaran sabiendo que un solo error podía significar la aniquilación total? En Arsuf no solo chocaron hombres y armas, chocaron dos concepciones opuestas de la guerra medieval. Por un lado estaba el ejército cruzado, comandado por Ricardo Corazón de León, una fuerza relativamente pequeña en comparación con su enemigo, pero extremadamente disciplinada y diseñada para el combate directo. Por el otro, el ejército musulmán liderado por Saladino, numéricamente superior, flexible, veloz y especializada en el desgaste continuo. Ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable, pero cada uno confiaba en que su propio estilo de guerra prevalecería. El ejército cruzado estaba compuesto por una mezcla compleja de contingentes europeos. Ingleses, franceses, normandos, flamencos y soldados de los estados cruzados marchaban juntos bajo un mando unificado. Aunque culturalmente diversos, compartían un elemento clave, una jerarquía clara y una obediencia estricta a las órdenes. Esa cohesión sería vital. La columna vertebral de esta fuerza era la caballería pesada. Los caballeros cruzados eran auténticos tanques humanos. Vestían armaduras de malla, portaban escudos grandes, lanzas largas y espadas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Montados en caballos entrenados para el choque, su función era clara: romper líneas enemigas mediante una carga frontal devastadora. Cuando esta carga se ejecutaba en el momento adecuado, podía decidir una batalla en minutos. Pero la caballería no estaba sola. La infantería jugaba un papel fundamental. Soldados a pie, muchos de ellos veteranos de campañas anteriores,
protegían a los caballeros, mantenían la cohesión de la formación y absorbían gran parte del castigo inicial. Entre ellos destacaban los ballesteros, cuya arma era lenta de recargar pero extremadamente poderosa. Sus proyectiles podían atravesar armaduras y causar estragos incluso a distancia. La clave del ejército cruzado no era su tamaño, sino su estructura. Cada unidad tenía una función específica. Nada estaba improvisado. Ricardo había organizado la marcha y el despliegue pensando en una batalla defensiva que, en el momento justo, se transformaría en un ataque demoledor. El ejército avanzaba como un bloque compacto, difícil de romper, pero también vulnerable si perdía la disciplina. Frente a ellos se encontraba un ejército completamente distinto. Las fuerzas de Saladino eran más numerosas, pero también más heterogéneas. Estaban formadas por arqueros a caballo, caballería ligera, infantería irregular y unidades de élite. Su mayor ventaja era la movilidad. Podían atacar, retirarse y reagruparse con rapidez. No dependían de una formación rígida. Su fuerza residía en la flexibilidad. Los arqueros a caballo eran el alma de esta fuerza. Armados con arcos compuestos, disparaban con precisión mientras se movían a gran velocidad. Podían hostigar al enemigo durante horas, sin comprometerse en un combate directo. Su objetivo no era matar inmediatamente, sino cansar, desorganizar y provocar. La caballería ligera musulmana complementaba este estilo. Rápida, ágil y acostumbrada al terreno, podía rodear al enemigo, cortar comunicaciones y atacar puntos débiles. A diferencia de la caballería pesada cruzada, no estaba diseñada para el choque frontal, sino para la guerra de desgaste. Saladino entendía perfectamente las fortalezas y debilidades de ambos ejércitos. Sabía que si permitía una carga organizada de caballería pesada, podía perderlo todo. Por eso, su estrategia se centraba en evitar ese momento. Su plan era simple en apariencia, pero complejo en ejecución: presionar sin cesar hasta que el enemigo rompiera su formación por sí mismo. La diferencia psicológica entre ambos ejércitos era enorme. Los cruzados estaban entrenados para resistir y obedecer. Su mayor peligro era la impaciencia. Cada flecha que caía sin respuesta aumentaba la frustración. Cada retirada musulmana parecía una burla. La tentación de cargar era constante. En cambio, el ejército de Saladino estaba acostumbrado a este tipo de guerra. Sus soldados sabían que no debían buscar la gloria individual en un choque directo. La victoria vendría del cansancio del enemigo. Sin embargo, esta misma flexibilidad tenía un riesgo. Si la disciplina fallaba en el momento crítico, el ejército podía dispersarse con facilidad. El terreno amplificaba estas diferencias. En las zonas abiertas, la movilidad musulmana era una ventaja clara. En espacios más cerrados, la formación cruzada ganaba solidez. Ambos comandantes observaban cada movimiento, buscando el momento perfecto. Ricardo había colocado a sus unidades con extremo cuidado. La retaguardia, tradicionalmente vulnerable, estaba reforzada con caballería de élite. Sabía que Saladino atacaría ahí con mayor intensidad. La vanguardia avanzaba con cautela, protegiendo el ritmo de toda la columna. Nada quedaba al azar. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Saladino, por su parte, distribuía sus fuerzas de manera que siempre hubiera presión en algún punto del frente cruzado. No atacaba todo a la vez. Golpeaba, se retiraba, volvía a atacar desde otro ángulo. El objetivo era confundir y desgastar. Ambos ejércitos estaban al límite antes incluso de que comenzara la batalla formal. El cansancio acumulado de la marcha, el calor, la tensión constante. Cada soldado sabía que el enfrentamiento decisivo estaba cerca. Y esa certeza pesaba sobre todos. La diferencia clave no estaba solo en las armas, sino en la filosofía de combate. Los cruzados creían en el momento decisivo, en la batalla que lo resolvía todo. Saladino creía en el proceso, en la suma de pequeñas victorias que conducían al colapso enemigo. Arsuf sería el lugar donde estas dos visiones se pondrían a prueba. Cuando ambos ejércitos se encontraron frente a frente, no había espacio para errores. La superioridad numérica musulmana contrastaba con la cohesión cruzada. La movilidad contra la disciplina. El desgaste contra el impacto. En ese instante, el resultado no estaba escrito. Todo dependía de quién impondría su estilo de guerra. Si Saladino lograba provocar una carga desordenada, el ejército cruzado podía ser destruido. Si Ricardo conseguía mantener la disciplina hasta el segundo exacto,
la caballería pesada podía aplastar a su enemigo. Arsuf no sería una batalla larga. Sería una explosión contenida durante días que finalmente se liberaría en minutos. Y cuando eso ocurriera, la diferencia entre ambos ejércitos quedaría grabada para siempre en la historia militar. ¿Qué tiene un lugar aparentemente común para convertirlo en el escenario de una de las matanzas más rápidas y decisivas de la Edad Media? La respuesta está en Arsuf, un punto del mapa que, en 1191, se transformó en una trampa mortal donde el terreno, el clima y la posición estratégica jugaron un papel tan importante como las espadas y las lanzas. Arsuf no era una gran ciudad ni una fortaleza legendaria. Era una zona costera situada entre el mar Mediterráneo y una franja de terreno interior cubierta parcialmente por bosques y colinas suaves. Precisamente por eso era peligrosa. Allí, el espacio para maniobrar era limitado, y cualquier error de posicionamiento podía ser irreversible. Para un ejército cansado y presionado, era el tipo de lugar donde una marcha podía convertirse en una masacre. El ejército cruzado, comandado por Ricardo Corazón de León, avanzaba con el mar a su derecha y el interior hostil a su izquierda. Esta decisión no fue casual. El mar ofrecía una ruta de suministro segura y una línea de retirada potencial. Pero también implicaba un riesgo enorme. El ejército estaba comprimido en un corredor estrecho. No había espacio para desplegarse libremente ni para cometer errores. El terreno alrededor de Arsuf combinaba zonas abiertas con áreas boscosas. Para la caballería ligera musulmana, los bosques eran ideales para ocultarse, lanzar ataques sorpresa y retirarse sin ser perseguidos. Para la caballería pesada cruzada, en cambio, esos mismos bosques representaban un peligro constante. Una carga desorganizada podía terminar en una emboscada letal. Además, el suelo no era uniforme. Había tramos de arena cerca de la costa, más pesados para los caballos, y zonas más firmes tierra adentro. Cada tipo de suelo afectaba la velocidad y la estabilidad de las tropas. Ricardo lo sabía. Por eso mantuvo la formación lo más compacta posible, evitando separarse demasiado de la línea costera. El clima también jugaba su papel. El calor era intenso, especialmente para soldados europeos acostumbrados a condiciones muy distintas. La armadura, diseñada para proteger en combate cerrado, se convertía en una carga insoportable bajo el sol. El sudor, la sed y el cansancio acumulado de la marcha convertían cada movimiento en un esfuerzo extremo. Para Saladino, Arsuf ofrecía oportunidades claras. Conocía el terreno. Sabía dónde atacar, dónde retirarse y dónde presionar. Desde su perspectiva, el ejército cruzado estaba entrando en una zona perfecta para el desgaste final. Si lograba romper la formación enemiga en ese corredor estrecho, no habría escapatoria. La posición relativa de ambos ejércitos era clave. Los cruzados avanzaban en columna, no desplegados para una batalla campal. Esto los hacía vulnerables, pero también extremadamente disciplinados. Cada unidad protegía a la siguiente. La retaguardia estaba especialmente reforzada, porque era allí donde Saladino concentraba la mayor parte de sus ataques. El interior boscoso permitía a las fuerzas musulmanas aparecer y desaparecer como fantasmas. Desde allí lanzaban flechas, se acercaban rápidamente y se retiraban antes de que los cruzados pudieran reaccionar. El objetivo no era matar en masa, sino erosionar la paciencia, provocar cansancio y forzar una reacción impulsiva. El mar, aunque era un aliado logístico, también imponía límites. El ejército cruzado no podía moverse libremente hacia la derecha sin perder contacto con la flota. Cualquier desorganización podía romper esa coordinación vital. En otras palabras, el mar protegía, pero también encajonaba. Arsuf era, en esencia, un cuello de botella estratégico. Para Ricardo, era un riesgo calculado. Para Saladino, era una oportunidad dorada. Ambos lo sabían. Ambos entendían que, si la batalla se desataba allí, no sería una lucha prolongada. Sería rápida, violenta y definitiva. El momento del día también importaba. La batalla se desarrollaría en horas en las que el calor ya había hecho mella en los hombres y los animales. Los caballos, fundamentales para ambos bandos, estaban exhaustos. Un caballo cansado significaba un caballero vulnerable. Un arquero a caballo fatigado perdía movilidad, su mayor ventaja. Ricardo había estudiado el terreno con atención. Sabía que, aunque Arsuf parecía favorecer al enemigo, también ofrecía una ventaja decisiva si se utilizaba correctamente. El espacio abierto cerca de la costa permitía, en el momento justo, una carga devastadora de caballería pesada. Pero ese momento debía ser perfecto. Ni antes ni después. Saladino, por su parte,
Confiaba en que el terreno impediría precisamente eso. Creía que la presión constante, combinada con el espacio limitado, impediría a los cruzados desplegar su fuerza principal de manera efectiva. Pensaba que Arsuf sería el lugar donde la disciplina finalmente se rompería. El paisaje se convirtió así en un tercer actor en la batalla. No era neutral. Castigaba el cansancio, amplificaba los errores y recompensaba la lectura correcta del momento. Cada colina, cada tramo de bosque, cada franja de arena tenía un impacto directo en lo que estaba a punto de ocurrir. Para los soldados, Arsuf no era un concepto estratégico. Era una sensación física. El ruido del mar mezclado con los gritos de los atacantes. El polvo levantado por los caballos. El silbido constante de las flechas. El peso de la armadura bajo el sol. Todo contribuía a una atmósfera asfixiante. En ese escenario, la batalla no comenzaría con un choque repentino, sino como una prolongación natural de la marcha. La línea entre movimiento y combate se desdibujó. No hubo un momento claro de inicio. La tensión llevaba horas, incluso días, acumulándose. Arsuf fue el lugar donde el terreno obligó a ambos comandantes a jugar su última carta. No podían evitar el enfrentamiento. No podían retirarse sin consecuencias graves. El espacio físico limitaba las opciones, reduciendo la guerra a decisiones inmediatas y definitivas. Por eso, entender el escenario de Arsuf es clave para comprender lo que sucedió después. No fue una casualidad ni un simple choque de ejércitos. Fue el resultado de una elección estratégica consciente, donde el terreno amplificó cada virtud y cada defecto de ambos bandos. Cuando finalmente la contención se rompió y la batalla estalló, Arsuf ya había hecho su parte. Había tensado al máximo a los hombres, había encajonado a los ejércitos y había preparado el escenario para que, en apenas unos minutos, se decidiera el destino de toda una campaña. ¿Qué tiene que pasar para que una marcha agotadora, semanas de hostigamiento constante y una disciplina llevada al límite exploten en apenas unos minutos de violencia absoluta? En Arsuf, todo lo acumulado estalló de golpe, y esos 17 minutos no fueron caóticos ni improvisados, fueron el resultado de una tensión llevada con precisión quirúrgica hasta su punto de ruptura. La mañana de la batalla no comenzó como un choque clásico entre ejércitos formados frente a frente. Comenzó como habían transcurrido los días anteriores, con el ejército cruzado avanzando lentamente por la costa, en formación cerrada, mientras las fuerzas musulmanas atacaban sin descanso. Flechas caían desde todos los ángulos. Jinetes aparecían, disparaban y se retiraban. El ruido era constante. El cansancio, extremo. El ejército de Ricardo Corazón de León avanzaba como una muralla en movimiento. La infantería protegía los flancos, los ballesteros respondían como podían y la caballería pesada, la fuerza decisiva, contenía cada impulso de atacar. Ricardo sabía que su ejército estaba al límite. También sabía que ese límite era exactamente lo que necesitaba. Durante horas, Saladino presionó sin pausa. Sus arqueros a caballo intensificaron los ataques, acercándose más que nunca. Ya no era solo hostigamiento distante. Era un empuje directo, calculado para romper la disciplina cruzada. Desde la perspectiva musulmana, el momento parecía perfecto. El enemigo estaba exhausto. La formación mostraba signos de tensión. Bastaba un error. La retaguardia cruzada comenzó a sufrir con especial dureza. Allí marchaban unidades que llevaban días absorbiendo el castigo sin poder responder. Las flechas impactaban en hombres y caballos. Los gritos de dolor se mezclaban con las órdenes desesperadas por mantener la formación. Cada segundo aumentaba la presión psicológica. Ricardo observaba todo. No desde la retaguardia, sino cerca del combate. Veía cómo sus hombres caían. Escuchaba las súplicas de algunos caballeros que pedían permiso para cargar. Sabía que permitirlo demasiado pronto sería suicida. Pero también sabía que, si esperaba demasiado, la formación podía colapsar por sí sola. El momento crítico llegó cuando una de las unidades de la retaguardia, incapaz de soportar más castigo, rompió filas y cargó sin orden directa. Fue un instante decisivo. En cualquier otra circunstancia, ese tipo de acción habría significado el desastre. Una carga aislada podía ser rodeada y aniquilada, abriendo un hueco fatal en la línea cruzada. Pero Ricardo entendió algo en ese segundo: la batalla ya había comenzado, quisiera o no. La tensión acumulada había llegado al punto de no retorno. En lugar de castigar la desobediencia, tomó una decisión fulminante. Dio la orden que llevaba horas, quizá días, esperando. La señal corrió como un rayo. La caballería pesada cruzada avanzó.
No de forma caótica, sino en una carga masiva, coordinada y brutal. Lanzas bajadas, escudos al frente, caballos lanzados al galope. En cuestión de segundos, el ejército que había estado resistiendo pasó al ataque total. El impacto fue devastador. Las fuerzas musulmanas, acostumbradas al hostigamiento y a la retirada rápida, no esperaban una respuesta tan contundente en ese momento. Muchos arqueros a caballo estaban demasiado cerca, comprometidos en el ataque, sin espacio suficiente para maniobrar. Cuando la caballería cruzada chocó contra ellos, el efecto fue inmediato. La primera línea musulmana se rompió casi al instante. Caballos derribados, hombres arrollados, formaciones dispersas. El sonido del impacto resonó como un trueno. La carga no fue lenta ni progresiva. Fue una explosión contenida que se liberó de golpe. Ricardo no permitió que la carga se desorganizara. A diferencia de otras batallas medievales, donde los caballeros perseguían al enemigo sin control, aquí la acción fue dirigida. Tras la primera embestida, nuevas unidades avanzaron para sostener el ataque. La infantería cruzada también comenzó a presionar, cerrando el espacio y evitando que el enemigo se reagrupara. Saladino intentó reaccionar. Ordenó contraataques, intentó reorganizar sus fuerzas, pero el caos se propagó demasiado rápido. La clave fue el tiempo. Todo ocurrió en minutos. No hubo margen para una retirada ordenada. Las unidades musulmanas, dispersas por el terreno, comenzaron a huir de forma descoordinada. La superioridad numérica, que hasta entonces había sido una ventaja, se convirtió en un problema. En el espacio limitado de Arsuf, demasiados hombres intentaban moverse a la vez. Las órdenes se perdían. Los jinetes chocaban entre sí. El pánico se extendía más rápido que cualquier comando. La caballería cruzada continuó avanzando, golpeando sin dar respiro. Cada embestida aumentaba el colapso enemigo. Lo que había sido una fuerza flexible y móvil, se transformó en una masa desordenada en retirada. El estilo de guerra de desgaste, tan efectivo durante días, se desmoronó en cuestión de minutos frente al choque frontal. Los relatos hablan de una batalla breve, pero intensísima. No fue una lucha prolongada de empuje constante. Fue una secuencia rápida de impactos decisivos. Cada minuto contaba. Cada carga ampliaba el colapso. La moral musulmana se quebró antes de que pudieran reagruparse. Ricardo, consciente del peligro de una persecución descontrolada, finalmente ordenó detener el avance. No quería convertir una victoria decisiva en un desastre por exceso de confianza. El campo de batalla quedó cubierto de cuerpos, armas abandonadas y caballos sin jinete. El silencio posterior fue casi tan impactante como el combate mismo. En apenas 17 minutos, el equilibrio se había roto por completo. El ejército musulmán, que durante semanas había dominado el ritmo de la campaña, se retiraba derrotado. No aniquilado, pero sí profundamente golpeado. La reputación de invencibilidad de Saladino había sufrido un golpe real y tangible. Para los cruzados, el efecto psicológico fue enorme. No solo habían sobrevivido al desgaste, habían vencido de forma aplastante. La disciplina, el autocontrol y el liderazgo habían demostrado ser armas tan letales como la espada. Arsuf se convirtió en la prueba definitiva de que la paciencia podía ganar incluso frente a la superioridad numérica. Estos 17 minutos no fueron un milagro ni una casualidad. Fueron la culminación lógica de decisiones tomadas bajo presión extrema. Ricardo había esperado el segundo exacto. Saladino había apostado por el desgaste, pero subestimó la capacidad del enemigo para resistir hasta el límite. Cuando el polvo se asentó, Arsuf ya era historia. Una historia escrita no por la duración del combate, sino por su intensidad y sus consecuencias. En menos de media hora, el destino de la campaña había cambiado. Y aunque la guerra estaba lejos de terminar, nadie volvería a mirar a Ricardo Corazón de León ni a su ejército de la misma manera. La batalla había terminado, pero su eco resonaría durante siglos como uno de los ejemplos más claros de cómo el tiempo, la disciplina y una sola orden pueden decidirlo todo en cuestión de minutos. ¿Cómo es posible que una batalla tan corta esconda tantas lecciones estratégicas que todavía hoy se estudian en academias militares? Arsuf no fue solo una victoria espectacular, fue una clase magistral de táctica, liderazgo y control del tiempo bajo presión extrema. Para entender cómo se logró la victoria, hay que ir más allá del choque de espadas y analizar las decisiones invisibles que lo hicieron posible. Nada en Arsuf fue casual. Cada movimiento, cada segundo de espera y cada orden dada respondió a una lógica clara que Ricardo Corazón de León supo ejecutar con una precisión extraordinaria. El primer factor clave fue la disciplina.
Durante días, el ejército cruzado soportó un castigo constante sin responder con su arma más poderosa, la carga de caballería pesada. Esto fue antinatural para soldados entrenados para atacar. Sin embargo, Ricardo entendía que la disciplina no consiste solo en obedecer, sino en saber cuándo no actuar. Al imponer una contención casi inhumana, evitó el error que Saladino estaba esperando, una carga prematura y desorganizada. Esa disciplina no se impuso solo con órdenes. Se sostuvo con liderazgo visible. Ricardo no dirigía desde la distancia. Estaba presente, observando, interviniendo, reforzando la moral. En una situación donde el cansancio podía nublar el juicio, su figura actuó como ancla psicológica. Los soldados resistían porque confiaban en que su comandante sabía exactamente lo que hacía. El segundo elemento decisivo fue el uso del tiempo. Arsuf se ganó antes de que comenzara la batalla. Cada día de marcha fue una inversión estratégica. Ricardo estaba acumulando tensión, no solo en sus hombres, sino también en el enemigo. Mientras Saladino confiaba en que el desgaste rompería la formación cruzada, Ricardo estaba calculando el punto exacto en el que ese desgaste se transformaría en energía explosiva. Este manejo del tiempo fue brillante porque convirtió una debilidad en una ventaja. El cansancio extremo, lejos de paralizar al ejército cruzado, aumentó la determinación de sus hombres. Cuando finalmente se dio la orden de atacar, la respuesta fue total, casi furiosa, pero dirigida. Esa liberación de tensión multiplicó el impacto de la carga. La elección del momento exacto fue, quizá, la decisión más importante de toda la batalla. Ricardo no reaccionó al primer ataque ni al segundo, ni siquiera cuando la presión parecía insoportable. Esperó hasta que el enemigo estuviera comprometido, demasiado cerca, demasiado confiado. Cuando dio la orden, las fuerzas musulmanas ya no tenían el espacio ni el tiempo necesarios para ejecutar su estilo de guerra basado en la movilidad. Aquí entra el tercer factor clave, la comprensión profunda del enemigo. Ricardo sabía cómo luchaban las fuerzas de Saladino. Sabía que dependían del movimiento, de la retirada rápida, de la dispersión controlada. Por eso, su objetivo no fue solo atacar, sino negarles esa posibilidad. La carga cruzada no buscó un combate prolongado, sino romper la estructura enemiga en segundos. La coordinación entre unidades fue otro aspecto fundamental. La caballería pesada no actuó sola. La infantería avanzó para cerrar espacios, los ballesteros siguieron presionando y las unidades de reserva reforzaron el ataque. Esto impidió que el enemigo se reagrupara. En muchas batallas medievales, la primera carga era decisiva, pero también peligrosa si no se sostenía. En Arsuf, la carga fue respaldada de inmediato. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. El control posterior a la carga es una de las lecciones más importantes. Ricardo no permitió una persecución descontrolada. Sabía que el caos podía volverse en su contra. Ordenó detener el avance una vez lograda la ruptura decisiva. Esto preservó la cohesión del ejército y evitó emboscadas. Ganar la batalla era importante, no perder el ejército lo era aún más. Desde el lado musulmán, los errores también fueron clave para entender el resultado. Saladino ejecutó su estrategia de desgaste con gran eficacia durante días, pero cometió un error crítico: subestimó la capacidad del enemigo para mantener la disciplina bajo presión extrema. Asumió que, tarde o temprano, los cruzados romperían filas. Esa suposición condicionó sus decisiones. Además, el compromiso excesivo de sus fuerzas en el hostigamiento fue fatal. Al acercarse demasiado y de forma prolongada, muchas unidades musulmanas perdieron el margen de maniobra que necesitaban. Cuando la carga se produjo, estaban demasiado expuestas. El terreno limitado de Arsuf amplificó este error. Otro punto crucial fue la gestión del caos. El ejército de Saladino era flexible, pero también menos rígido en su estructura de mando. Esa flexibilidad era una ventaja en el desgaste, pero una debilidad en un colapso rápido. Cuando la línea se rompió, las órdenes no circularon con la rapidez necesaria. El pánico se propagó más rápido que cualquier intento de reorganización. La superioridad numérica, que había sido un factor clave durante la marcha, se volvió irrelevante en esos minutos. En espacios reducidos y bajo presión extrema, los números no garantizan control. Al contrario, pueden generar confusión. Arsuf demostró que un ejército más pequeño, bien coordinado y con un liderazgo claro, puede derrotar a una fuerza mayor si el momento es el adecuado. Otra lección fundamental es el papel del terreno combinado con el tiempo.
Ricardo utilizó el espacio costero para limitar las opciones del enemigo. No necesitó un terreno perfecto, necesitó un terreno que, en el momento exacto, maximizara el efecto de su ataque. Saladino, por su parte, confiaba en que ese mismo terreno impediría una carga efectiva. La diferencia estuvo en quien supo adaptar su plan al instante crítico. La batalla también dejó claro que la guerra psicológica puede ser tan decisiva como la física. Durante días, los musulmanes dominaron el ritmo emocional del conflicto. En 17 minutos, ese dominio se invirtió por completo. El impacto moral de la derrota fue enorme. No solo se perdieron hombres, se perdió la sensación de control. Arsuf no fue una victoria absoluta en términos estratégicos a largo plazo, pero sí fue una demostración de excelencia táctica. Ricardo mostró que entender al enemigo, controlar a tus propias tropas y saber esperar puede ser más poderoso que cualquier ventaja numérica. En última instancia, la victoria se logró porque Ricardo convirtió la paciencia en un arma. Resistió cuando parecía imposible, atacó cuando parecía demasiado tarde y se detuvo cuando parecía tentador continuar. Ese equilibrio entre audacia y control es lo que distingue a los grandes comandantes de los simples guerreros. Por eso Arsuf sigue siendo estudiada y recordada. No por su duración, sino por la claridad con la que demuestra que, en la guerra, el tiempo, la disciplina y una sola decisión bien ejecutada pueden cambiar el curso de la historia en cuestión de minutos. ¿Qué pasa después de una victoria tan aplastante que parece haberlo decidido todo en cuestión de minutos? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque aunque Arsuf fue un triunfo espectacular, sus consecuencias inmediatas y a largo plazo revelan que ganar una batalla no siempre significa ganar la guerra. Tras la victoria en Arsuf, el ejército cruzado, liderado por Ricardo Corazón de León, experimentó un cambio radical en su situación estratégica. Lo más inmediato fue la apertura del camino hacia Jaffa. La derrota de las fuerzas de Saladino permitió a los cruzados ocupar la ciudad sin una resistencia significativa. Jaffa se convirtió en una base clave, asegurando un puerto vital para el suministro, el refuerzo de tropas y la comunicación con Europa. Este control de la costa tuvo un efecto enorme. Por primera vez desde el inicio de la campaña, los cruzados dejaron de estar a la defensiva. La moral se disparó. Soldados que habían soportado semanas de hostigamiento ahora sentían que el sacrificio había valido la pena. Arsuf no solo fue una victoria militar, sino una victoria psicológica. Demostró que el ejército cruzado podía enfrentarse a Saladino en campo abierto y vencer. Para Ricardo, el impacto personal fue inmenso. Su reputación, ya formidable en Europa, alcanzó un nuevo nivel. Se consolidó como uno de los grandes comandantes de su tiempo. Su autoridad dentro del ejército cruzado se volvió incuestionable. Las dudas, las tensiones internas y las rivalidades entre líderes quedaron temporalmente silenciadas por el éxito. Sin embargo, Saladino no fue destruido. Y ese es un punto clave. Aunque la derrota en Arsuf fue dura, su ejército no fue aniquilado. Conservó gran parte de sus fuerzas, y sobre todo, mantuvo el control del interior del territorio. Jerusalén seguía en sus manos. La guerra estaba lejos de terminar. A corto plazo, Saladino ajustó su estrategia. Evitó enfrentamientos directos con Ricardo siempre que fue posible. Aprendió de la derrota. Redobló su enfoque en la defensa en profundidad y en el desgaste a largo plazo. Arsuf fue un golpe, pero no un colapso. A largo plazo, las consecuencias fueron aún más matizadas. A pesar de su victoria, Ricardo nunca logró recuperar Jerusalén. Las limitaciones logísticas, el cansancio de las tropas y los problemas políticos en Europa lo obligaron a negociar. El resultado final de la Tercera Cruzada fue un compromiso. Jerusalén permaneció bajo control musulmán, pero se garantizó el acceso seguro de los peregrinos cristianos. Esto plantea una paradoja histórica. ¿Cómo es posible que una victoria tan contundente no condujera a un triunfo definitivo? La respuesta está en la naturaleza de la guerra medieval y en los límites del poder militar. Arsuf aseguró la supervivencia de los estados cruzados costeros, pero no fue suficiente para cambiar por completo el equilibrio estratégico. Desde el punto de vista musulmán, la derrota reforzó la imagen de Saladino como un líder resiliente. Supo absorber el golpe y adaptarse. No se dejó arrastrar por el pánico ni por la necesidad de venganza inmediata. Su capacidad para mantener unido su territorio y evitar una derrota total fue clave para el desenlace final de la cruzada. En términos históricos, Arsuf se convirtió en un símbolo. Para los europeos, representó el ideal de la caballería disciplinada, liderada por un rey guerrero. Para el mundo islámico, fue una advertencia sobre los peligros de subestimar al enemigo.
Ambos bandos extrajeron lecciones que influirían en conflictos posteriores. La batalla también dejó una huella duradera en la memoria colectiva. Cronistas de ambos lados la describieron con detalle, a menudo exagerando cifras y dramatizando eventos. Esto contribuyó a la creación del mito, el de los 17 minutos, el del ejército aplastado, el del genio militar. Separar mito y realidad es parte del legado de Arsuf. En última instancia, las consecuencias de Arsuf nos recuerdan que la historia no se decide en blanco y negro. Una batalla puede cambiar el curso de una campaña sin resolverla por completo. Puede elevar a un comandante a la leyenda y, al mismo tiempo, dejar intactas las estructuras profundas del conflicto. Arsuf no puso fin a la guerra, pero redefinió sus términos. Marcó los límites del poder cruzado y demostró que incluso una victoria brillante tiene fronteras claras. Y es precisamente esa mezcla de triunfo y frustración lo que convierte a Arsuf en uno de los episodios más fascinantes de las cruzadas. ¿Y si gran parte de lo que cree saber sobre la batalla de Arsuf no fuera del todo cierto? Como ocurre con muchos episodios épicos de la historia medieval, Arsuf está envuelta en una mezcla de hechos reales, exageraciones y mitos cuidadosamente construidos por quienes la narraron. Las principales fuentes sobre Arsuf provienen de crónicas cristianas y musulmanas, y aquí aparece el primer gran problema: ninguna de ellas fue escrita con intención neutral. Los cronistas medievales no buscaban objetividad histórica, sino justificar, glorificar o advertir. Cada bando escribió para su público, con sus valores, miedos y expectativas. Las crónicas cristianas presentan la batalla como una victoria casi milagrosa. En ellas, Ricardo Corazón de León aparece como el comandante perfecto, paciente, firme y casi infalible. La carga final se describe como una avalancha imparable que aplasta a un enemigo muy superior en número. El mensaje es claro: la disciplina cristiana y el liderazgo de Ricardo fueron recompensados por la victoria. Sin embargo, estas mismas fuentes tienden a inflar las cifras enemigas. El famoso número de 30,000 hombres bajo el mando de Saladino es muy probable que sea una exageración. En la Edad Media, aumentar el tamaño del ejército derrotado era una forma habitual de magnificar la victoria propia. Ganar a un enemigo grande hacía que el triunfo pareciera aún más impresionante. Por el lado musulmán, las crónicas ofrecen una visión distinta. No niegan la derrota, pero la minimizan. Describen Arsuf como un revés táctico, no como una catástrofe. Se enfatiza que el ejército de Saladino no fue destruido y que la retirada fue ordenada en muchos sectores. El objetivo aquí no era glorificar al enemigo, sino preservar la imagen de un líder fuerte y legítimo. Esta diferencia de enfoques genera una pregunta clave: ¿qué ocurrió realmente? La mayoría de los historiadores modernos coinciden en que Arsuf fue una victoria clara para los cruzados, pero no una masacre total. La batalla fue breve e intensa, sí, pero no aniquiló al ejército musulmán. Las pérdidas fueron significativas, pero no decisivas a largo plazo. Otro mito persistente es el de los 17 minutos exactos. Aunque es cierto que el enfrentamiento decisivo fue muy corto, esa cifra concreta debe tomarse con cautela. Los cronistas medievales no medían el tiempo como lo hacemos hoy. Más que un dato preciso, los 17 minutos representan una idea: la rapidez con la que una situación aparentemente controlada se transformó en una derrota. También existe la imagen de un Saladino sorprendido e incapaz de reaccionar. Esto tampoco es del todo justo. Saladino intentó reorganizar sus fuerzas y lanzó contraataques, pero el colapso inicial fue demasiado rápido. Reconocer esto no disminuye la victoria cruzada, pero sí devuelve complejidad a la figura del líder musulmán. Otro punto debatido es el grado de control que tuvo Ricardo durante la carga. Algunas fuentes lo presentan como un maestro absoluto que dirigió cada movimiento. Otras sugieren que la batalla se le adelantó y que supo adaptarse con rapidez. Lo más probable es que la verdad esté en un punto intermedio: hubo improvisación, pero también una preparación previa que permitió reaccionar con eficacia. Los mitos no solo nacen de la exageración, sino también de la simplificación. Arsuf suele presentarse como un choque entre dos genios militares, cuando en realidad fue el resultado de muchos factores acumulados: logística, moral, terreno, cansancio y decisiones tomadas bajo presión. Reducirlo todo a un momento heroico es tentador, pero incompleto. Con el paso de los siglos, estas narrativas se reforzaron. Arsuf se convirtió en un símbolo, y los símbolos tienden a perder matices. La batalla pasó a representar la idea de que la disciplina vence al número, que la paciencia vence al desgaste, que un gran líder puede cambiarlo todo en minutos. Separar mito y realidad no le quita valor a Arsuf. Al contrario, la hace aún más interesante.
Comprender que se exageró, que se omitió y que se transformó nos permite ver la batalla no como una leyenda estática, sino como un evento vivo, interpretado y reinterpretado a lo largo del tiempo. Y es precisamente esa mezcla de hechos comprobables y relatos épicos lo que ha mantenido a Arsuf en la memoria colectiva durante más de 8 siglos. No solo fue una batalla, fue una historia contada por vencedores y vencidos, cada uno intentando darle sentido a un momento que cambió sus vidas y su mundo. Entonces, ¿fue Arsuf solo una batalla rápida o una lección eterna sobre liderazgo, disciplina y toma de decisiones bajo presión extrema? En apenas unos minutos, vimos cómo la paciencia, el control y el momento exacto pueden cambiar el curso de la historia, incluso frente a un enemigo superior en número. Ricardo Corazón de León y Saladino no solo se enfrentaron con espadas, sino con ideas, estilos de guerra y formas opuestas de entender el poder. Y aunque la guerra continuó, Arsuf dejó una huella que todavía hoy se estudia y se debate. Si este viaje por la batalla de Arsuf te ayudó a ver la historia con otros ojos, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis históricos en profundidad. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Arsuf fue una obra maestra de Ricardo o un error puntual de Saladino? Tu opinión es clave para seguir la conversación.